Déjeme también saludar a otro colega que admiramos y respetamos. Ya está listo para dejar la víbora chillando mientras nos encarreramos a la recta final de esta transmisión. Juan Becerra Costa, conductor de Informe Capital en Capital 21, periodista independiente, columnista de La Jornada, a quien le agradezco mucho que como todas las semanas se enlace con nosotros. ¿Cómo estás, Juan? Un abrazo. Abrazo, querido Vicente, pues muy contento de saludarte a ti y a toda la audiencia que nos acompaña este martes. ¿Cómo ves la temperatura de nuestro país? Tanto sol puso moreno a buena parte de la ciudadanía. No digas esas cosas que luego te van a decir como a mí, ¿Cómo? tapete. No sé qué tanto me han dicho el día de Bueno, hoy, mi pues será querido un Juan. halago. Si me dicen lo mismo que te dicen a ti y viniendo de quien viene, lo tomaré como un piropo, querido Vicente. Muchas gracias. Oye, por cierto, sigamos hablando de esta cumbre de las Américas que ha dejado muchas reacciones contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en la oposición en México y entre los políticos estadounidenses. Si hay un tema que une a, a republicanos y demócratas, es el tema de Cuba, porque desde Ajá. Estados Unidos están a favor del bloqueo y contra cualquier cosa que pueda relajar esta situación, pues es totalmente contraria, opuesta a la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que hay que estar al pendiente de lo que se venga, querido Juan, desde Estados Unidos. Si ya algunos columnistas, analistas le tiraban calabaza al presidente en los grandes medios estadounidenses, prepárate cuando los comentarios sean provocados por la influencia o el dinero que signifique Marco Rubio o Bob Menéndez. Bob Menéndez que se ha llevado dos arrastradas seguidas, consecutivas, ayer y hoy en la mañanera, Juan. Oye, Vicente, hay cosas que unen a los demócratas y a los republicanos en Estados Unidos. Una de ellas es Cuba, ¿no? Su postura con respecto a la isla. Bueno, los une que son norteamericanos de entrada y que más allá de la preferencia política o de la afiliación partidista o de la simpatía hacia uno de estos dos grupos políticos, pues los unen muchísimo más. Sentido que tienen imperialista que los caracteriza. Hoy se aventó una muy buena pregunta el presidente, ¿no? Dijo, ¿hay gobierno mundial? Ahí, frente a ti, hablando contigo, Vicente, lo preguntó, ¿no hay gobierno mundial? No, dijo, ¿sabes qué? Pero sí, o sea, es una función que Estados Unidos ha querido usurpar siempre, y para ello, pues lo conocemos, se vale de doctrinas, de acciones, de embates, y con ello mucha violencia, Vicente. Ellos quieren ser la policía del mundo, ¿no? Como excusa que utilizan para invadir países a los que saquean de sus recursos. Esa es su historia, ese es su modus operandi. Ahora, la cumbre de las Américas. No sé, Vicente, de entrada ya tendría que haberle cambiado el nombre porque no es de las Américas al haber exclusión de ciertos países. O sea, podrían llamarla, ¿qué te gusta? La cumbre de las colonias estadounidenses, del club de Tobin neoliberal, la cumbre de la iberósfera, porque ya ves que no invitan a países que sí son de América, pero invitan a países europeos, a los españoles, a una cumbre de países de América. Digo, caray, o sea, es de lo más neocolonial que he escuchado últimamente. Y mira que hemos escuchado cosas neocoloniales. Pero en fin, Vicente, la cumbre se da dentro del marco de la OEA. Bueno, yo me parece que con eso podríamos decirlo todo, ¿no? O sea, ayer escuchaba yo a Almagro hablar de democracia después pues, del papel injerencista que lleva a cabo, ¿no? Después del golpe de Estado que orquestó en Bolivia, no solo contra Evo Morales, sino contra el pueblo de esa nación. Ahora habla de democracia, Almagro. Digo que sería como escuchar a Hannibal Lecter hablando de veganismo. Y de eso está rodeado la cumbre, ¿no? Luego, Brian Nichols, del Departamento de Estado norteamericano para América Latina, escucha, o sea, ya lo había escuchado Vicente, dice que Venezuela no está invitado y que además ahí hay falta de libertad y hay presos políticos. Presos políticos, se atreve a decir Nichols, este hombre que representa a un país que ha encarcelado, o sea, no solo a Julian Assange o a Leonard Peltier, un activista nativo americano que lleva casi 50 años detenido, a pesar de ser inocente
ha promovido el movimiento indígena estadounidense y sus territorios. O sea, muchísimas personas más son presos políticos en esta nación, a las que además ni siquiera vacunan contra el COVID. O sea, presos políticos reclama el país que administra la base de Guantánamo. Un país que tiene, escúchate este dato, Vicente, al menos el 5% de la población mundial y al mismo tiempo a una cuarta parte de los presos en el mundo. No hay país que tenga más presos que los Estados Unidos y ocultan que tienen presos políticos o intentan hacerlo porque eso pues les mancha la imagen de una nación que se vende como líder de la libertad y de la democracia y que incluso cuando se les pregunta pues, ¿por qué tienen tantas armas, no tantos misiles, tantos portaaviones, tantos soldados? ¿Qué responden? Ah, pues que son justo para garantizar esa democracia y libertad y algo que dicen que exportan al mundo. Y pues sí, ¿no? Utilizan ayuda humanitaria como eufemismo para referirse a la invasión de países. Son ellos los que no invitan a Venezuela, por ejemplo, a la cumbre de las Américas. Entonces, pues Vicente, es momento, como lleva México en su agenda, de hablar de Cuba, de hablar de un bloqueo criminal de hace años, que como te decía el presidente y a todos nosotros en la mañana, pues esto ya es de mucho tiempo, ya hay que avanzar. No es posible que en la actualidad se siga manteniendo esto, pero también el de crear una organización paralela a la OEA o que incluso que la supla para que realmente haya representatividad y convocatoria a todos los países de la región para crecer juntos en un mundo cada vez más globalizado. Para que vean que ha permeado la visión del presidente Andrés Manuel López Obrador, te informo que Gabriel Boric, el presidente de Chile, ha afirmado hoy, en el marco de la Cumbre de las Américas, que fue un error haber excluido a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Nadie se va a salvar por sí mismo, dice Boric. Esto hace eco de lo que ha estado señalando el presidente Andrés Manuel López Obrador. Concuerda con el presidente de México. La exclusión de países de la Cumbre de las Américas no es el camino. Por cierto, entre otras noticias, anunció Marcelo Ebrard, quien representará a México, el canciller Marcelo Ebrard, que en el marco de la Cumbre de las Américas, México buscará implementar el programa de becas para jóvenes en Los Ángeles, allá en Estados Unidos, y que México pedirá levantar nuevamente, oficialmente, el bloqueo a Cuba. De las noticias que surgen precisamente desde Los Ángeles, Juan. Te digo o sea, ¿qué tal los agoreros hace unas semanas diciendo que era la peor decisión del mundo el que el presidente de México no asistiera a la cumbre y que esto iba a significar una ruptura con el gobierno de los Estados Unidos y que iba a dañar la relación bilateral? De entrada, de ninguna manera. Y al contrario, ha sido bastante positiva porque crea un sentido de cohesión en toda la región. Les cuesta mucho trabajo, Vicente, entender que México es el hermano mayor de la patria grande, que por primera vez se ve representada a través de un líder que justo es nuestro presidente. Pues ahí están las noticias que estamos revisando. Y ¿por qué no, para cerrar, antes de invitar a la gente para que te lea, te sintonice, te escuche, dame tu opinión de esta reflexión que a mí me sorprendió? Yo pensé que me iba a dar una reflexión, pero no tan extensa y tan intensa el presidente, que se convirtió no solamente en una clase de historia para muchos en la oposición, sino para una importante cátedra para esta oposición moralmente derrotada y perdida. Esa oposición que dice, por lo menos no nos ganaron 6 de 6, fue una derrota para Morena lo del domingo. El presidente habla de que es precisamente la alianza PRI-PAN la que está llevando a la debacle al PRI ahora, y en un descuido el PRI le jalará el pie rumbo al abismo al PAN. El presidente habla de la descomposición de los partidos por no tomar en cuenta al pueblo. Y creo que las dirigencias de los partidos, como la de Marco Cortés y la de Alito Moreno, le dan la razón al presidente, mi querido Juan. Sin duda le dan la razón. Pues es la debacle de estos grupos políticos que han
todos los partidos, los han usurpado. Mira, el PRI, el PAN e incluso el añico que queda del PRD, hay que darle una revisada a cuáles son sus bases fundacionales para darnos cuenta de que son una cosa totalmente distinta a lo que sus impulsores pues intentaron hacer con la consolidación de estas fuerzas políticas que pues hoy son realmente pues, un grupo prácticamente delincuencial coludido entre sí. Dice el presidente que están muy lejos del pueblo, ¿no? Palabras más, palabras menos. Pues sí, realmente nunca lo han estado, nunca han estado ellos cerca del pueblo, no conoce cuáles son sus sentires y sus pensares en la cotidianeidad, se acercan a ellos durante campaña, desde lejecitos le prometen lo que sus asesores les dicen que necesitan en primera instancia para no volverlos a voltear, jamás después de los resultados en las elecciones. Y como no tienen proyecto y se presentó desde antes de 2018, pero triunfó en 2018, un proyecto de nación que atiende a las necesidades de la población y que ve hacia adelante y que construye las herramientas para que haya desarrollo, una serie de tantas cosas que necesita el país y de las que se ha visto arrebatado durante tantas décadas. Pues por supuesto que la población jala con este proyecto. Primero le dio el voto en 2018, pero una vez que le dio el voto, pues ya no es lo mismo 3 años después, por ejemplo. Ahora lo que le da es el sentido de que es un proyecto que tiene que continuar porque es válido, porque es confiable y porque atiende lo que dijo que iba a atender desde un principio con resultados y también con muchísimos retos. Y en cambio, ¿qué tienes en la oposición, Vicente? Pues tienes politiquería, tienes mentiras, tienes infodemia, tienes amaciatos ahí por demás promiscuos disfrazados de algo que llaman ahí pragmatismo político. Tienes al Santiago Krill diciendo, ni en las peores épocas del PRI, hoy nuestro aliado, en un lapsus ahí que se le fue. O sea, ve nada más quiénes son, qué buscan, qué quieren, pues están cavando su propia tumba y el PRI es el que está poniendo los últimos clavos en el ataúd del Partido Acción Nacional, con la ayuda de ellos mismos. Lo que tendría que ser es una oposición, porque la oposición es necesaria en cualquier democracia, es un contrapeso, es alguien que vigila, alguien que propone, pero pues para nada son esto. Ellos se dedican a torpedear toda acción que provenga del gobierno, pues nada más porque quieren que fracase, cosa que con lo que están haciendo de ninguna manera va a suceder. Me parece que las acciones y las políticas del gobierno ahí van, hace falta muchísimo, por supuesto, la transformación no está consolidada de ninguna manera, pero se están construyendo las bases. Vamos a ver qué pasa en el 2024, va a ser muy interesante ver cómo han ido escalando las pérdidas de población y de territorio y de municipios y de gubernaturas. Están destinados a la extinción. Hay que ver qué vendrá después de ello. Y también hay que tener mucho ojo, porque ante el momento en el que se vean desesperadamente aniquilados, podrían optar por otras estrategias que no serían nada buenas para nuestro país. Y ahí sí que hay que ponerle un ojo todos. Mi querido Juan Becerra, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te lea, para que te escuche, para que te vea, para que esté al pendiente de tus esfuerzos en diferentes plataformas, en diferentes lugares? Muy generoso, Vicente, muchísimas gracias. Pues los esperamos a las 9 de la noche en Capital 21, en Informe Capital, de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche. Y ahí los invito a leer mi columna en La Jornada y también en el SPR. Ahora escribí de por qué nadie está hablando de la inversión extranjera directa en México, porque dicen, no hay fuga de capitales, en México no hay que invertir. Los datos son otros. En el primer trimestre de este año creció casi en un 70% la inversión extranjera directa en comparación al mismo periodo del año anterior, pero nadie está hablando de eso. Querido Juan, te mando un abrazo. ¿Cómo estás en Twitter? Juan Becerra Costa, ahí me buscan así con el nombre y ahí les aparezco. O Juan BAAQ. Es @JuanBAAQ, ahí estoy. Muy bien, por lo pronto te mando un abrazo, saludos a todos ahí en el equipo en Capital 21 y estamos al pendiente, Juan. Abrazos, Vicente, a ti y a todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación y al auditorio por acompañarnos. Gracias.